Si Tokio es futurístico y Osaka es energía pura, Kioto es el alma de Japón. Pero llegar aquí sin un plan puede costarte caro con tiempo y dinero. Hoy les enseño cómo vivir la tradición japonesa sin morir en el intento. Bienvenidos a Kioto. Antes de perdernos en los templos, un consejo: si tienen que regresar a Tokio en el Shinkansen, compren su tiquete apenas lleguen a la estación. El secreto es reservar el asiento del lado izquierdo. Con mucha suerte van a poder ver el imponente Monte Fuji desde la ventana. Yo no tuve dicha suerte. Y un tip extra para su bolsillo: ni se les ocurre pagar por el Shinkansen desde Osaka hasta Kioto. Son solo 15 minutos de diferencia y el precio es casi el doble. Tomen el tren local y ahórrense esos yen para un buen ramen. Mi base de operaciones en esta ciudad fue el Hotel Loisir Classic Garden Sanju. Lo mejor no es solo el precio, que es lo más bajo que vas a encontrar en una zona tan céntrica, sino que al salir estás sumergido en la vida real de Kioto. Tienes estaciones de metro y bus a la vuelta de la esquina. Es un hotel funcional y perfecto para los que, como yo, solo venimos a la habitación a recargar energía. Con solo 48 horas en Kioto, no hay tiempo que perder. Dejé las maletas y me fui directo a sumergirme a las multitudes en el Nikishi Market, mundialmente conocido como la cocina de Kioto. Es un pasillo estrecho de casi 400 años de historia, donde tus sentidos no saben a dónde mirar. Los olores de la variedad de comida, los colores de las frutas, los productos, además del sonido de los vendedores, es una locura total. Como tip, está prohibido consumir comida mientras caminas en el Nikishi Market, así que compren, se quedan en el puesto a comer y continúan caminando. Esto es para mantener el lugar bien limpio. Y si buscan souvenir, este es el sitio. Pueden encontrar desde palillos grabados con su nombre hasta dulces típicos que no verán en ningún otro lado de Japón. Prepárense porque aquí el hambre y la curiosidad se pelean por ver quién gana. Caminando por las calles de Kioto, terminé cayendo en una de las tentaciones más famosas de Japón: los cafés de animales. Específicamente visité el Mini Pig Café. Si les soy sincero, no tenía planeado entrar a ninguno, pero al ver estas caras de estos cerditos me ganó la tentación por completo. Más que un café, es como un micro petting zoo. Pagas por bloques de 30 minutos a una hora para convivir con ellos. La experiencia es bastante divertida, honestamente. Elegí este café porque los cerdos son animales domésticos acostumbrados al contacto humano. Muchos otros cafés en Japón usan animales exóticos, lo cual me parece bastante cuestionable. No se imaginan la gran diferencia entre las personalidades de estos animales. Es bastante curioso. Al caer el sol me dirigí a uno de los lugares más icónicos de todo Japón. Me refiero al barrio de Gion. Visitarlo de noche fue la mejor decisión. A esta hora las multitudes de turistas desaparecen y el barrio recupera su verdadera esencia. Caminar por la calle Hamani-Koji es literalmente viajar en el tiempo. Aquí les va una información vital si vienen a Kioto. Gion no es un set de una película, es un barrio donde residen y trabajan las geiko y maiko. Así es como se les llaman localmente a las geishas y a sus aprendices. Verán que hay señales por todas partes donde dice que está estrictamente prohibido fotografiar o grabar las geiko. E incluso algunos callejones privados ahora están cerrados al turismo para proteger su privacidad. Aunque no vi ninguna, la atmósfera de tranquilidad es completamente diferente a la energía en Tokio y en Osaka. Para cerrar el día, tuve una cena espectacular en un restaurante local. Tenía toda la intención de recomendárselo con nombre y dirección, pero mientras verifiqué los datos para este video, me llevé la sorpresa que el restaurante acaba de cerrar sus puertas definitivamente. Esto me dejó pensando en lo brutalmente competitivo que es el mundo de la comida en Japón. Aquí no basta con ser bueno, el nivel de exigencia de los japoneses es tan alto que incluso lugares con calidad increíble no tienen el éxito asegurado. Mi consejo es que no se limiten a buscar lugares que se hacen virales en TikTok o en Instagram. En Japón la calidad base es altísima, así que en cualquier esquina, si ven un restaurante pequeño en un callejón con pocos asientos y gente local, entren sin miedo. A veces la mejor comida del viaje es la que no tiene fila de 2 horas ni un hashtag famoso. Atrévanse a explorar lo desconocido. Después de la cena me fui a ver qué tal es la noche en la ciudad. El lugar para esto es Potoncho Alley,
Es básicamente un callejón estrecho que va paralelo al río Kamo. Caminar por aquí es entretenido porque es como un juego. A veces hasta con Google Maps cuesta encontrar los bares porque no están a simple vista. Muchos están en un segundo piso o detrás de puertas de madera que ni parecen un negocio. Igual que en Tokio, hay bares que son solo para locales, tengan esto en cuenta. La mayoría de bares cobran entre 500 y 1000 yen solo por sentarse. Aquí el plan es más para ir por un buen cóctel, escuchar algo de música, relajarse, y es una forma diferente de cerrar el día, pero les aseguro que van a pasar un buen rato. Después de una noche de descanso, toca comenzar el día explorando el castillo Nijo. En comparación con el castillo de Osaka, a este sí vale la pena ingresar. Mientras que el de Osaka es básicamente un museo moderno por dentro, aquí sí van a caminar por un palacio auténtico que tiene más de 400 años de historia. Fotos y videos dentro del castillo no están permitidos. Lo que me pareció genial es que al entrar hay mucha información que te explica cómo era el estilo de vida de la época y cómo funcionaba el protocolo del shogun. Ayuda mucho a entender cómo funcionaba Japón en ese entonces. La entrada general es de 800 yen, pero les recomiendo pagar 1300 yen, que incluye el acceso al palacio. Por cierto, los jardines alrededor del castillo son súper relajantes. Yo vine en el otoño y ver los árboles en los colores rojos y amarillos es una locura. Pero si ustedes vienen en época de los cerezos, también lo van a disfrutar mucho, ya que estos árboles también están aquí. Después de algo de historia, toca ir a la que sin duda es la atracción principal, me refiero al Fushimi Inari. Este lugar es icónico, con miles de arcos rojos, esos que han visto en las fotos, y les digo una vez, es imperdible. Además, un punto a favor es que la entrada es totalmente gratis. Mi meta hoy era llegar hasta la cima del monte. Les doy un consejo: no se estresen por las multitudes al principio. Este recorrido es un reto y entre más suban, menos gente van a ver y más oportunidades para fotos increíbles van a tener. La mayor atracción aquí son los tori, esos arcos rojos que son donaciones de personas o empresas. Por detrás tienen escritos los nombres y las fechas. También verán muchas estatuas de zorros que en la cultura japonesa son mensajeros de los dioses. Y si tienen suerte, van a poder ver alguna ceremonia llevándose a cabo mientras suben. Yo vi una, pero por respeto no grabé. Por cierto, vengan lo más temprano posible si quieren subir hasta la cima. Calculen que se va a llevar unas 3 horas entre subir y bajar. En la zona hay jabalíes salvajes y hay carteles que avisan que salen al atardecer y en la noche. Por seguridad, traten de bajar antes de que oscurezca para no tener un encuentro inesperado. Lo logré. Llegué a la cima. A la cima. Después de una hora de caminar, subiendo gradas, aquí estoy. Sí. Cansado. Gloria a Dios. Si están en Fushimi Inari, no tienen que ir muy lejos para encontrar un bosque de bambú. Es pequeño, pero la verdad van a ahorrar mucho tiempo viajando hasta el otro lado de la ciudad, cuando este bosque de bambú en el que estoy está prácticamente aquí, cerca del Fushimi Inari, literalmente 3 minutos. Así que buscan el mapa antes de llegar hasta la cima de Fushimi Inari, hacen el bambú y continúan hacia arriba. Se van a ahorrar mucho tiempo y como pueden ver, no hay nadie aquí, nadie. Cero multitudes y se ahorran tiempo.
Después de subir al Fushimi Inari y pasar por su bosque de bambú, que por cierto es mucho más tranquilo que el de Arashiyama, decidí seguir caminando hacia la zona de Homanchi. Es increíble cómo a solo unos minutos de la multitud la ciudad cambia por completo. Caminar aquí hacia los templos Tofoku-ji y Komyu-in fue una de mis partes favoritas. Me sorprendió cómo casi no había gente y es un área preciosa, llena de casas tradicionales y una calma que no esperas encontrar tan cerca de un lugar tan famoso. Para cambiar y hacer algo diferente, me dirigí a la Nintendo Store en el centro. Si son fans como yo, este lugar es una locura y deben visitarlo. Hice algo de shopping, compré unos recuerdos y así cerré mi visita por la ciudad. Me voy sabiendo que hay mucho más que explorar, pero lo bueno de no verlo todo es que hay una excusa para regresar pronto. Así termina mi paso por Kioto. Ahora me toca subirme de nuevo al Shinkansen de vuelta a Tokio. Espero que este video les sirva para planear su viaje y que tengan una mejor idea de qué esperar. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos lugares les llamó más la atención. No olviden darle un like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Bye.